Para mediados del siglo XIX, Jíbara era una tacita de oro. ¿No me crees? Y si te cuento que la villa fue el tercer lugar de Cuba en tener su propio ferrocarril, acompáñame a descubrir estas y otras anécdotas. Esto se llama 1000 historias y comienza ya. Son 1000 historias de verdad. Aquí ha corrido la sangre, los muertos que se desvelan y enterradores borrachos comidos por sanguijuelas. Oye, nene, mira, grita, Pati Cookie. Ay, que yo lo vi, ay, que yo lo vi. Ya hemos hablado de la importancia del puerto de Jíbara, pero esto solo resolvía la mitad de los problemas. A mediados del siglo XIX solo existía una vía de comunicación, y lo era el camino carretera que unía a Jíbara y Holguín. Las mercancías que se trasladaban sufrían todo tipo de percance hasta llegar a su destino final. Es por eso que comerciantes que principalmente vivían en Jíbara decidieron hacer una vía de comunicación más segura y moderna. En 1862 se hace la primera petición para la construcción del ferrocarril, que por supuesto uniera a Jíbara con Holguín y con ello a todos los territorios de la jurisdicción que importaban y exportaban mercancía por el puerto de Jíbara. Este primer intento de creación de la vía no tuvo la acogida que se esperaba por parte de las autoridades españolas, y es por eso que en 1873 se retoma la idea y es aprobada, pero tuvo que postergarse debido a que Cuba estaba atravesando por la guerra de independencia. No es hasta finalizada la guerra de los 10 años que se vuelve a retomar la idea, pero las condiciones económicas de Holguín y Jíbara eran completamente distintas. Holguín estaba arrasado por la guerra que recién había terminado, mientras que Jíbara era un bastión económico protegido y floreciente que había prosperado en plena guerra gracias a su sistema defensivo. En 1880, dos de estas compañías, precisamente las más importantes, Viola y Longoria, decidieron unir sus capitales para construir el ferrocarril. En la casa de José Viola se reunieron, hicieron el consejo de dirección y acometieron la construcción del camino de hierro que uniría a Jíbara y Holguín. El 31 de mayo de 1883 se inició la construcción a cargo de la compañía Jíbaro-Holguín Railway Company y estuvo también financiada por el Ayuntamiento de Jíbara y contó con el apoyo y la colaboración de las autoridades locales de Holguín. También estuvo bajo la dirección del ingeniero Nicolás Pérez Sanchos y se planificó en 3 tramos: Jíbara Cantimplora, Cantimplora Auras y Auras Holguín. Para esta construcción se le pagó la mano de obra a negros libres, emigrantes europeos y asiáticos. Este primer tramo fue el más difícil, pues había que construir un túnel por el que atravesara la vía a la entrada de Jíbara, y es precisamente este que vemos aquí. Su construcción fue en 1883 y es donde por primera vez se utiliza dinamita en toda la zona. También había que construir un puente sobre el río Cacuyuín, que se encontraba precisamente donde estamos en estos momentos. Las piezas de hierro de este puente fueron fundidas por la empresa que después construyó la Torre Eiffel en París. En el año 2000 este puente se derrumbó y nunca más se volvió a reconstruir. El 28 de octubre de 1885 se abre el primer tramo Jíbara-Cantimplora con unos 10 kilómetros aproximadamente, y también se abre el ramal Auras Velasco con unos 25 kilómetros aproximadamente.
El 10 de febrero de 1886 se abre el segundo tramo Cantimplora-Auras y se finaliza el 11 de febrero de 1888. En abril de 1893, Jíbaro-Holguín Railway Company se extienden hasta Holguín y es el 4 de abril de 1893 que entra triunfante el primer tren a la ciudad de Holguín. Los tramos de kilómetros de la vía férrea que separan a Jíbara de Holguín costaron unos 400.000 pesos, que para la época era una fortuna enorme. El dinero fue aportado por los jibareños, principalmente por los muy ricos Viola y González Longoria, quienes eran los accionistas principales de la empresa ferroviaria. En cada uno de esos tramos se construyeron grandes y hermosas estaciones que por supuesto actualmente ya no existen. Habían dos que se consideraban de primera clase, la de Jíbara y la de Holguín. La de Holguín funciona actualmente como un taller de escultura y la de Jíbara se dice que se incendió en 1960 y por tanto se tuvo que demoler. Y ahora, mis amigos, ¿qué les parece si nos vamos hasta la casa del profe Mora para que nos hable más sobre este tema? ¡Nos fuimos! Oye. Prepárate, 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 prepárate. Cógelo. Me voy pa' mi casa. Agua. Me voy pa' mi casa. Mira, niña. Ya estamos en la casa de nuestro profe Albert Mora. Profe, es un placer conversar con usted y gracias por darnos la bienvenida nuevamente en su casa. El placer es mío, créeme. Hoy quiero que nos hable todos esos datos que usted conoce curiosos sobre el ferrocarril. Bueno, el ferrocarril es otro elemento más del patrimonio de Jíbara que también viene a decirnos, ¿no? Como ustedes también han contado durante el programa, la importancia que tuvo Jíbara durante una etapa importante de su desarrollo desde el punto de vista económico y también, siempre hay que repetirlo, desde el punto de vista cultural. El ferrocarril siempre es un símbolo de desarrollo por lo que significa este medio de transporte. Y el hecho de que Jíbara, como ustedes bien han contado, que sea una de las primeras ciudades en Cuba que los tuviera, pues habla muy en bien, ¿no?, de todo ese desarrollo económico que tuvo Jíbara, que incluso pudo haberlo tenido antes. Lo que sucede es que la guerra de independencia, la primera guerra de independencia lo retrasa un tanto, pero incluso ya había pretensiones de hacerlo, y esto también no solamente tiene que ver con las dificultades que había con el transporte, porque no solamente era llegar al puerto, sino darle salida a partir de él, para que el puerto no fuera solo de Jíbara, sino fuera un puerto ya de toda la costa norte oriental. Y esto, que se haya tomado el ferrocarril, bueno, pues le da un valor añadido a cómo se iba comportando el territorio en el orden económico. Es hasta cierto punto lamentable, ¿no?, que las nuevas generaciones no conozcan que muchos de los lugares por donde pasan, ¿no?, son testigos de aquella obra ingenieril que es sumamente impresionante. Cuando usted ve el desarrollo del ferrocarril, las dificultades que sortió para llevar ese recorrido, todo lo que se tuvo que hacer, que incluso nos quedan testigos importantes de eso, te das cuenta que es una obra de ingeniería destacadísima en todos los sentidos. Los puentes que hubo que hacer, el mayor, el nuestro, desgraciadamente no existe, colapsó. Yo digo porque no se le prestó toda la atención en su momento, porque realmente los especialistas, cuando valoraron, ¿no?, el por qué cayó el puente, sencillamente era porque no se le daba el mantenimiento adecuado a una obra como esta, una obra que ya ustedes lo dijeron también en el programa, fue construida con mucha similitud, diría yo, porque parte del mismo constructor de los que hicieron la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, y además que tenía una
una riqueza visual extraordinaria en el lugar donde estaba colocada. Pero también tenemos el túnel, el llamado túnel del ferrocarril. Ustedes ya contaron cómo se construyó, cómo se hizo. Durante mucho tiempo estuvimos diciendo que éramos los únicos en Cuba que teníamos. No, existen otros en Cuba, pero este tiene un valor importantísimo en ese sentido. Pero el ferrocarril fue capaz de bordear toda la bahía nuestra, casi hasta la plaza de la fortaleza. Fíjate cómo durante todo ese recorrido hubo que hacer una preparación del terreno, y a nosotros nos puede asombrar ahora que en toda esa parte aledaña a la bahía, pudiéramos decir, es inexplicable que por aquí pudiera pasar, con el ancho que tiene, pudiera pasar el ferrocarril. Sin embargo, nos damos cuenta de cuánto se ha ido deteriorando naturalmente esta zona, ¿no? Y todo ese espacio que era muy ancho en aquel momento, hoy se está reduciendo producto de los efectos, ¿no?, que tiene el estar pegado ahí al mar y estar sometido al intemperismo, ¿no?, que se da en esta manera. Pero fueron lugares por donde pasó el ferrocarril, una obra importantísima para el desarrollo de Jibara, que lo vino a acelerar en mucho. Y por último quería decirte que tan importante fue el ferrocarril, tanto ha quedado en el imaginario, que hay intenciones, yo digo que serias, han tenido que ser aplazadas por la situación del país, pero se ha proyectado incluso recuperar el ferrocarril. Ya no quizás como se tenía en aquel momento, en el orden comercial, económico de esta parte del puerto, sino más bien un ferrocarril turístico que nos pueda unir a toda el balneario de Guardalavaca y de toda esta zona turística. Y eso, además de comunicar, bueno, recuperaríamos algo que todavía está en el imaginario de muchos jibareños, aunque no lo hayamos conocido. Profe, esto que le voy a preguntar ha generado alguna polémica. ¿El ferrocarril fue Holguín-Jibara o Jibara-Holguín? Bueno, está muy que probado que el ferrocarril fue generado desde Jibara. Incluso todo el financiamiento, todo lo que hubo que hacer alrededor de crear una obra como esta, se genera desde Jibara. Viola, Longoria y un grupo más de comerciantes que tenían un poder y que estaban radicados acá en Jibara. Y eso dice de dónde parte una obra como esta. Pero además, ¿por dónde comenzó a construirse? Ya ustedes lo dijeron, comenzó a construirse por acá, por Jibara. Las principales obras ingenieriles estuvieron dadas en este lugar. El gran puente de hierro, ¿me entiende? El túnel del ferrocarril se dan acá. La estación de ferrocarril más importante no era la de Holguín. La de Holguín era un punto de llegada, pero el punto de partida de todo eso era precisamente acá. Además, todo lo que se generaba alrededor del puerto, ¿no?, para usar el ferrocarril como vía de comunicación. Y yo creo que ustedes pueden mostrar algunas imágenes donde siempre aparece primero la palabra Jibara-Holguín. Y esto no es solamente por el origen, sino era por la propiedad del ferrocarril. Profe, muchísimas gracias, pero ya se nos acabó el tiempo. Por lo menos yo ya tengo todas mis curiosidades resueltas con este tema del ferrocarril. Nos vemos la próxima semana. Los espero. Pa' que haya mundo y humanidad, tiene que haber de todo. Que tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Gente mala y gente buena. Tiene que haber de todo. Pero pa' que haya mundo y humanidad, tiene que haber de todo. Dicen que el tonto no tiene nada, no tiene nada. Tiene que haber de todo. Gente por aquí